Hoy vamos a hablar de uno de los juristas romanos más importantes que se convirtió pues en un escritor excelentísimo en el ámbito de las leyes y tiene mucha importancia pues en el derecho romano. Siglos más tarde, sus obras o sus escritos fueron pues estudiados a fondo en las escuelas romanas. Asimismo, sus escritos y sus obras fueron falsificadas y que esto pues se llegó a la conclusión pues años más tarde que estas obras eran falsas, no le pertenecían a este jurista. Entonces estamos hablando del jurista romano Julio Paulo Prudentissimus, más conocido como Paulo. Paulo, no se sabe con exactitud dónde nació, dónde murió este jurista, pero algunos dicen que nació en Padua, Italia. Ejerció pues su carrera como jurista en el periodo de Cómodo y Alejandro Severo. Ocupó los cargos de asesor de Papiano cuando este era pretor. También ocupó el cargo de prefecto nombrado pues por Alejandro Severo y fue también asesor jurídico de Alejandro Severo y fue nombrado como el alto juez de la administración judicial del Imperio Romano en el periodo de Alejandro Severo y también dio pues a conocer su criterio en el derecho penal romano cuando señaló pues que la ley no puede castigar sin ser incómoda ni vejatoria. Se dice que este jurista pues publicó 319 escritos. Una de ellas es Las sentencias de Paulo. Es una obra importante de la jurisprudencia pues posclásica. Es por ello que el emperador Constantino la elogió en una ley emitida pues diciendo que esta obra era como una obra luminosa, elocuente, de justísima razón jurídica que podía utilizarse pues ante los tribunales. 100 años después, los emperadores Teodosio y Valentiniano también lo volvieron a ratificar pues en su ley de citas. Asimismo fue utilizada pues en la práctica judicial de las Galias en el siglo V. Del mismo modo, los bizantinos utilizaron en su edición Digestio y en el Brevario de Alarico en el siglo VI. El Brevario de Alarico tiene pues una interpretación profunda de las sentencias de Paulo. Por eso el Brevario de Alarico es la obra más completa y importante. Las sentencias de Paulo sobrevivió en el derecho de los pueblos germanos hasta el siglo XII. Es por ello que se sigue estudiando pues estas sentencias de Paulo en las universidades donde se lleve la carrera de derecho, puesto que tiene pues cuestiones jurídicas de derecho penal y privado. Asimismo, hoy vamos a hablar de un caso muy claro de la corrupción en la antigua Roma. El uso de un cargo político para enriquecerse pues es algo muy extendido hasta hoy. De hecho, es nuestro pan de cada día la corrupción. Lo cierto es que, salvando las distancias, la corrupción es algo normal en la historia y sobre todo en Roma. Se podría citar muchos casos, pero hoy resaltaremos el proceso de Cicerón contra el pretor Cayo Verres, que era un político pues muy corrupto. Cayo Verres fue un político romano, conocido pues por su tiránico gobierno en Sicilia. Antes de ser gobernador de Sicilia, pues Verres ya enfrentó un juicio pues por malversación con su amigo Dolabella, pues Verres tan astuto testificó contra Dolabella y fue perdonado pues a pesar de su evidente culpabilidad. Verres era un maestro en sobornos, en obstruir la justicia y justamente así obtuvo pues el gobierno de pretoriano de la isla de Sicilia, una de las mayores productoras de trigo y proveedora de Roma. Los sicilianos se dice que vivieron felices hasta que llegó el tiránico Verres, pues bajo su gobierno Sicilia experimentó la miseria y el desamparo, pero la justicia, aunque llega tarde, pero llega. Y justamente a petición de los sicilianos, Marco Tulio Cicerón le procesó contra todas las atrocidades cometidas pues en la isla a Verres, pero tan astuto no solo contrató para su defensa a uno de los más eminentes abogados de la época, que era Quinto Hortensio Órtalo, sino también contaba pues con el apoyo de las familias de patricios más influyentes pues de la ciudad. Además, Verres
Tenía pues en el jurado a sus amigos senadores y aliados de Hortensio. Lo único que no tenía a su favor Verres era el presidente del tribunal, el pretor urbanos Manio Alicio Clabrión, pues este juez era un juez intachable, un pretor que tenía pues todos sus valores y era difícil pues de sobornarlo, de corromperlo, pero ya le faltaba poco tiempo y justamente su sucesor iba a ser pues este nuevo juez Quinto Cecilio Metilo Caprario, muy amigo de Verres y fácil de sobornarlo, fácil de corromperlo. Cicerón sabía que este Verres iba pues tratar de obstruir la justicia, como siempre estaba acostumbrado. Entonces, primero lo que hizo es Cicerón pues mandar a su hijo a que recabe todas las evidencias, testigos, hechos pues en toda Sicilia que lo incrimine pues a este Verres. Recién cuando tiene todas las evidencias, inicia un proceso por 4 demandas. Una por corrupción en el ejercicio de la magistratura, puesto que Verres era el gobernador de Sicilia y éste había pues traficado, según constaba, más de 400 ánforas de miel. Según la ley solo limitaba pues a 300 ánforas. También se había hecho dueño de 50 divanes, 240 candelabros de plata y oro y 90 pacas de tejido de Malta. Y la otra inicia pues por extorsión en la recaudación de impuestos. Verres era el responsable de recaudar las tasas por exportación de las mercancías pues que salían de Sicilia, puesto que este era una isla. Pero este Verres no había abonado ni un centavo pues. Y la tercera le inician pues por pillaje en propiedades municipales y privadas. Y la cuarta pues por aplicación de castigos tiránicos y ilegales, como Verres mandó a azotar a Publio Gabio, pues a pesar que éste gritaba, pues soy ciudadano romano. Según la ley Rupilia, pues estaba prohibida, pero este hacía y deshacía la ley. El asesor jurídico de Verres, pues 2 veces trató de retrasar el juicio. La primera alegando que el juicio del gobernador de Bitinia tenía prioridad sobre el de Verres. La segunda pues alegando que este juicio se debía terminar después de las fiestas, puesto que en Roma se venía pues una fiesta grande y después de esta fiesta grande pues le quedaba poco tiempo al pretor Urbanos Manio Acilio. A pesar de que en el jurado había un buen grupo que lo apoyaba pues a este sinvergüenza Verres, Manio Acilio Clabrión, el pretor Urbanos, pues estaba decidido a hacer la justicia como Cicerón. Las maniobras de su asesor jurídico y de Verres, pues por retrasar el juicio unos meses, no tuvo pues éxito, porque ellos querían que con retrasar unos meses pues entraba ya como nuevo pretor Urbanos Quinto Cecilio Metilo, muy amigo de Verres y muy fácil de manipular. Pero no lograron pues su propósito. Entonces, ¿qué hace Cicerón? Cicerón teniendo al tanto pues de esta astucia de Verres, pues a pesar de la prematura de las fechas, pues abrió el caso desembarcando pues con innumerables pruebas y testigos. Cicerón en esta parte pues cuando abre el caso contra Verres pues frena todos los planes que tenía tanto el abogado y Verres. La argumentación de Cicerón fue la parte más decisiva tanto para el jurado como para el pretor Urbanos. Cicerón, quien abrió pues el juicio, fue corta pero contundente. Cicerón logró que el tiempo, siendo poco, fuera lo suficiente pues para condenar al pretor Cayo Verres. Este juicio por otra parte le trajo pues mucho respeto y reputación, pero aquí queremos mencionar pues cómo es que se dirigía pues Cicerón en cuanto a cómo lo describía a Cayo Verres, que dice así: en verdad hemos traído ante vuestro tribunal no a un ladrón sino a un saqueador, no a un adúltero sino a un salteador del pudor, no a un sacrílego sino a un enemigo de lo sagrado y de todo lo que sea religión,
no a un asesino profesional, sino al más cruel y carnicero de los ciudadanos y aliados, de forma que a mi parecer no ha habido desde los que los hombres puedan recordar otro reo de tales características a quien hubiera que condenar. Pues así cierra su discurso o su cómo es que se refería pues Cicerón a Verres. En esta parte fue tan contundente su alegato de Cicerón que ya era de verse pues los resultados. Era más que probable que Cayo Verres iba a ser sentenciado o iba a perder el juicio. Entonces suele decirse que cuando una persona es acusada, nunca las cosas son blancas o negras. Efectivamente, existen los campos grises. Con todo esto quiero decir que hay organizaciones y personas que se comportan pues con una altanería o una arrogancia tan desproporcionada que si no son culpables pues al menos ponen todos los medios para que se les considere como tales, como es el caso de Verres. Verres se libró con el exilio, otros en la actualidad es con años de cárcel. Siempre he considerado que cuando una persona o una organización pues se apropia de algo que no es suyo, lo realmente relevante es que antes que de pensar en ponerles penas o rendiciones, pues que devuelva todo lo que ha robado o todo lo que se ha apropiado. Yo pienso que esto es al menos lo que señala la justicia, o mejor dicho, esto es lo más justo que podría ser pues. Es así que Verres pierde su juicio y Cicerón gana, pues por fin llega la justicia. Verres fue condenado a la pena máxima según la ley Cornelia por la pérdida, o mejor dicho, de la pérdida a la perpetuidad de todos sus derechos civiles. Es así que en la historia se dice que la acusación de Cicerón fue tan clara y concluyente que Hortensio, pues acostumbrado de ganar los litigios, no dijo ni una palabra. Es más, le recomendó a este tiránico Verres a exiliarse en Roma, y así fue. Antes que los romanos conocieran pues la condena contra Cayo Verres, este astuto ya iba en camino a la actual Marsella, pues donde vivió en exilio pues hasta el año 43 a.C., año en que fue proscrito pues por Marco Antonio, aparentemente por negarse a cederle unos bronces de Corintio. Verres le gustaba pues los cuadros, ya sea por su valor o porque le gustaba, pero algo le gustaba, lo hurtaba. Podemos decir que quizá que puede ser que Verres no fuera tan malvado como describe Cicerón, en cuyo discurso se basa todo el conocimiento sobre él, aunque sí que es seguro que fue uno de los peores gobernadores que envió Roma pues a una de sus provincias. En conclusión, por un lado, los escritos del jurista Paulo, el escritor más fecundado, dejó un profundo legado en el ámbito de las leyes, puesto que es un referente en el derecho romano. Asimismo, dejó una huella imborrable en el área del derecho, debido a su criterio y sus estudios. Sus obras fueron tomadas pues en cuenta para las decisiones y la producción de las normas positivas que gobernaron su época. Además, escribió pues su conocimiento jurídico como fuente del derecho romano. Paulo entonces es todo un referente en el ámbito de leyes y un ejemplo a seguir pues de disciplina, de perseverancia y determinación que todo abogado y todos los que estamos estudiando debemos tener pues en cuenta. Por otro lado, estas son una de las cuantas acusaciones pues hechas a Verres por parte de Cicerón y el pueblo siciliano. Asimismo, fue uno de los cuantos juicios que Cicerón ganó pues por mucho. Hay que considerar que Verres tenía todas las ventajas de ganar, puesto que tenía el mejor abogado, tenía el apoyo del jurado, tenía el apoyo de las familias más adineradas, más influyentes, pero también es cierto que nadie quería enfrentarse en un juicio con él. El único valiente fue Cicerón, pues recordemos que Cicerón no solo acabó con este tirano, sino que también ganó un juicio contra el gobernador de Sila unos años antes.
Tenemos entonces en este discurso a un orador y un jurista difícil de derrotar. Es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Cicerón en el juicio pues abrió un juicio con una corta y elocuente argumentación que fue tan aplastante para Hortensio. Justamente por estas argumentaciones es un ejemplo a seguir para los abogados, puesto que nosotros vamos a presentar igual en nuestros juicios argumentos y contraargumentaciones, y justamente tenemos que hacerlo tan iguales o quizás mejores que Cicerón.